¿Puede Estados Unidos realmente derrotar a sus enemigos ya? Irán ha estado librando una guerra contra Estados Unidos durante 47 años, amenazando a Occidente y a sus vecinos con misiles terroristas y su proyecto continuo de desarrollar armas nucleares. Pero hay quienes argumentan que la mayor potencia del mundo es incapaz de derrotar a Irán y a sus grupos terroristas aliados, porque los estadounidenses no pueden tolerar las consecuencias del aumento en el precio del petróleo o incluso bajas mínimas. A continuación, en Think Twice, analizaremos la guerra contra Irán y el esfuerzo por impedir que el presidente Donald Trump defienda los intereses de Estados Unidos en Medio Oriente con Jonathan Schanzer de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Hola y bienvenidos a Think Twice. Hay 3 preguntas que enfrenta Estados Unidos mientras contempla una situación en la que Irán sigue resistiéndose a los esfuerzos para obligarlo a abandonar su programa nuclear, así como sus misiles y el patrocinio estatal del terrorismo. Una es si el presidente Donald Trump tiene la intención de continuar la lucha contra Irán a pesar de los costos políticos y diplomáticos de la campaña que inició con Israel el 28 de febrero. Otra es si realmente cree que la diplomacia puede lograr sus objetivos en Medio Oriente, o si entiende eso. Actores hostiles como el régimen islamista en Teherán y sus grupos terroristas aliados nunca dejarán de luchar contra Occidente, Estados Unidos e Israel, y no se les puede persuadir ni sobornar para que lo hagan. Y la tercera es si siquiera es posible que Estados Unidos salga victorioso en un conflicto así contra un enemigo de ese tipo, donde pueden emplear tácticas de guerra asimétrica para infligir más daño a Estados Unidos, sin importar el daño que se les cause a ellos. Para tratar de responder estas preguntas, así como para analizar la situación en todo el Medio Oriente, nos complace tener de vuelta con nosotros al director ejecutivo de una de las fuentes más valiosas sobre este y otros temas. Jonathan Schanzer es el director ejecutivo de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Anteriormente trabajó como analista de financiamiento del terrorismo en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ha escrito extensamente sobre el Medio Oriente y la seguridad nacional de Estados Unidos, y es el conductor del FDD Morning Brief, así como también aparece frecuentemente en la televisión. Su libro más reciente fue El conflicto de Gaza 2021, Hamás, Israel y 11 días de guerra. Sus otros libros son El estado del fracaso 2013, Yasser Arafat, Mahmoud Abbas y la desintegración del Estado palestino. El de 2008, Hamás contra Fatah, la lucha por Palestina, y el de 2004, Los ejércitos de Al-Qaeda, grupos afiliados en Medio Oriente y la nueva generación del terror. Jonathan Schanzer, bienvenido de nuevo a Think Twice. Gracias, Jonathan. Es un gusto estar contigo. Bueno, Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy. Quiero empezar con lo que creo que es la pregunta básica que enfrenta Estados Unidos cuando se trata de Medio Oriente. ¿Son los costos políticos y diplomáticos de librar una guerra contra un verdadero enemigo de Estados Unidos que le ha estado haciendo la guerra durante casi medio siglo, es decir, Irán, demasiado altos incluso para que alguien como el presidente Donald Trump intente seguir derrotándolos? La respuesta es sí, pero creo que las razones de estas dificultades deben analizarse aquí. Lo que más me ha sorprendido en los últimos meses han sido las limitaciones que ha tenido Estados Unidos para luchar contra este régimen. Desde una perspectiva estrictamente militar, a lo que me refiero con eso es al orden mundial liderado por Estados Unidos, el orden internacional basado en reglas que creamos después de la Segunda Guerra Mundial para tratar de prevenir guerras catastróficas en el futuro. Estas reglas parecen estar atando las manos de Estados Unidos, y no creo que esto sea simplemente el resultado de esta guerra. Si repasas todas las guerras que hemos librado desde la Segunda Guerra Mundial, ninguna de ellas realmente ha dado como resultado una victoria absoluta. No hemos visto que un país se rinda ante Estados Unidos desde los japoneses en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, en otras palabras, lo que hacemos es luchar contra potencias menores hasta un empate, basado en el hecho de que no podemos infligir más castigo y forzarlos a rendirse. Nuestras reglas nos han metido en este aprieto. Ahora, además de eso, creo que también tenemos, tal vez como resultado de las últimas guerras que no han sido precisamente exitosas, pensamos en Irak o Afganistán y los temores que tenemos sobre el cambio de régimen. Eso se ha convertido en un término tabú aquí en Washington. Se supone que no debemos hacer eso, ¿verdad? Así que incluso cuando nos acercamos a hablar de derrocar este régimen, escuchas aullidos de desaprobación tanto de la izquierda como de la derecha, aislacionistas de ambos lados del espectro político. Parte de eso es, por supuesto, la resaca de Irak. Así es, pero lo que es tan interesante aquí, y creo que es realmente importante señalar, es eso. Una de las razones por las que nos encontramos en un atolladero en Irak fue porque los iraníes habían formado milicias para atacarnos, haciendo que nuestra permanencia resultara insostenible, y desperdiciamos sangre y recursos dentro de Irak, sin mencionar Afganistán, donde los iraníes también nos estaban combatiendo. Así que aquí tenemos la oportunidad de destruir el régimen que nos atascó en estos dos lugares, causando estos dos atolladeros. Y sin embargo, son esos atolladeros a los que los opositores a la guerra siguen refiriéndose como las razones por las que no deberíamos luchar. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like y o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast llamado Jonathan Tobin Daily donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario como Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora volvamos al programa de hoy. Sí, Ese es un punto muy válido, así que me veo obligado a preguntar. ¿Hay algo mal con el mundo, con las reglas entonces? O sea, obviamente, sabes, el orden posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, fue algo que Occidente quería, necesitaba, y logró muchas cosas, y no menos importante, ya sabes, la reconstrucción de Europa y el fin de las guerras civiles europeas, como lo fueron las dos guerras mundiales. Quizás se consideran de alguna manera muchas otras cosas, pero tenemos que intentar, ¿es momento de corregir o enmendar esas reglas, o simplemente estamos atascados con ellas? bueno, mira, creo que en muchos sentidos va a ser muy difícil deshacerse de ellas. Y sí creo que se ha logrado mucho con esto. Ya sabes, con este orden mundial basado en reglas. O sea, si piensas en el siglo americano, como lo llamamos, y la riqueza, la prosperidad, la educación, la salud, la seguridad alimentaria, todas las cosas que creo que esta era ha producido, me cuesta encontrar un paralelo en la historia donde un solo país haya hecho tanto para apoyar al resto del mundo. Pero al mismo tiempo creo que estamos entrando en una nueva era. Esto ha sido, creo que todos podemos reconocerlo, los últimos 6 años han sido simplemente 6 años de caos total, desde, ya sabes, desde el COVID hasta la invasión rusa a Ucrania, el 7 de octubre 2 guerras con Irán y ahora la llegada de la inteligencia artificial que amenaza con cambiarlo todo. Creo que sí plantea la pregunta de si deberíamos volver a examinar. Ahora, cuando veo a Europa, por ejemplo, veo a países como Alemania, a quienes les hemos pedido que no luchen. Literalmente les hemos pedido, y a los franceses y a muchos otros países en Europa, creo que ellos esperaban que nosotros lleváramos la carga. Eso ya no es así que en realidad ya estamos hablando de trastocar el orden mundial que creamos hasta cierto punto. Pero creo que ahora realmente estoy pensando en las reglas de la guerra en sí mismas. Y creo que aquí es donde, ya sabes, puedo imaginar que esto sería muy controvertido, que, ya sabes, estamos viendo a Estados Unidos ahora mismo luchando porque no queremos poner tropas en Irán, no queremos involucrarnos, que nuestras tropas queden atrapadas en un atolladero ahí, pero no tenemos las armas para destruir las ciudades de misiles que los iraníes han construido, Pickaxe Mountain, que podría ser el próximo gran sitio nuclear. Esto no puede ser destruido con armas tradicionales. Entonces, eso nos deja solo con una opción que es retirarnos o lanzar una bomba nuclear táctica.
Parece que tenemos un problema aquí, ¿verdad? Que si tenemos las manos atadas, somos la potencia más fuerte y tenemos la justicia de nuestro lado, pero aún así no podemos tomar la acción necesaria para ganar basándonos en reglas que nosotros mismos creamos. Puede que sea momento de revisarlas. Mm, sí, creo que sí. Ahora, en este momento no sabemos con certeza qué hará el presidente Trump después. No estoy seguro de que él lo sepa tampoco, pero creo que una pregunta igual de importante que esta es si él realmente lo cree. ¿Irán o sus grupos terroristas aliados en Líbano y Gaza realmente pueden ser persuadidos o sobornados, como pensaban las administraciones de Obama y Biden, o como algunos en su administración, como su enviado Seb Witkoff, el asesor y yerno Jared Kushner, así como tal vez también el vicepresidente J.D. Vance, pueden estar de acuerdo con ese enfoque de Obama y Biden? O como él ha dicho de manera más sensata en ocasiones, al menos algunas veces, que esta creencia es completamente fantasiosa. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sabes, yo creo. Déjame empezar diciendo que yo creo. Las ideologías de Irán y sus grupos proxy, este régimen y sus grupos proxy, también son parte del mismo nudo que estamos tratando de desatar en lo que respecta al orden mundial basado en reglas. Cuando lidias con países o grupos terroristas que buscan el martirio, no hay derrota a un nivel racional. En otras palabras, podrían ver destruidos sus ejércitos, pero aún así seguir luchando. Y eso es exactamente lo que hemos visto a lo largo de los años. Hay una tenacidad, una negativa a rendirse, lo cual algunos podrían decir que es admirable, pero ciertamente no va a contribuir a la paz en la región cuando eres derrotado. Sabes, creo que la expectativa es que reconozcas eso. Eso no es lo que está pasando con estos yihadistas, y eso sigue siendo un gran problema. Creo que tratar de lograr que los iraníes, en particular, acepten una rendición parece una idea fantasiosa, simplemente no es algo factible. Todavía pueden ser derrotados. Creo que pueden ser destruidos, pueden ser debilitados aún más mediante el poder militar, junto con el aislamiento diplomático, la guerra económica y otras tácticas. Quiero decir, nosotros no hemos participado en absoluto en las guerras psicológicas o en las operaciones de información como creo que ellos han librado contra nosotros. Creo que eso también es un gran problema para nosotros y es parte de ese mismo orden mundial basado en reglas que, como sabes, sigue atándonos las manos. Sin embargo, sobre las cuestiones de Hezbollah y Hamas, estoy observando un proceso en ambos territorios, en Gaza y en Líbano, donde la presión política, fomentada en parte por Estados Unidos, pero también a través de instituciones multilaterales, Board of Peace, y solo viendo a Estados Unidos e Israel trabajando con Líbano, te da la sensación de que podría haber soluciones diplomáticas. Ahora no voy a apostar por ellas. Creo que sería una apuesta perdida porque sabemos que estas organizaciones terroristas están inclinadas a luchar hasta el final, pero ambos están atrapados en este momento en algunos procesos diplomáticos interesantes que aún podrían llevar a su desaparición, y uno al que en parte ellos mismos accedieron, y eso es fascinante de observar. Sí, quiero preguntar. Más adelante preguntaré individualmente sobre Hamas y Hezbollah, pero volveremos a eso. Pero déjame profundizar un poco más en algo que ya hemos mencionado. Y en el centro de estas preguntas está la creencia común de gran parte del establecimiento de política exterior, de que Estados Unidos simplemente no puede ganar un conflicto asimétrico contra Irán. Dicen, creo que con cierta razón, que la capacidad de Irán para escalar el conflicto e infligir dolor a Estados Unidos y sus aliados es mucho mayor que el daño que se les puede causar a ellos. Y creo que la pregunta es, ¿realmente tienen razón sobre eso? Y creo que eso es en parte una cuestión de voluntad. En parte es una cuestión de las fuerzas políticas que ejercen presión en circunstancias de guerra, presionando a Trump para que abandone la guerra. Pero al final, esa es una pregunta interesante. Eso, a menos que haya algún cambio en las reglas, que, ya sabes, Irán simplemente puede frustrar a Estados Unidos indefinidamente y esperar a que la presión política derrote a quien esté en el poder, en este caso al presidente Trump, y los obligue a rendirse. Sí, diste en el clavo, y tienes toda la razón al decir que los iraníes han encontrado una palanca de presión.
Pero lo que creo que necesitamos entender es cómo consiguieron esa palanca de presión. Y realmente creo que hay dos formas, tal vez tres, que podemos señalar y vale la pena analizarlas. La primera son las municiones. Nuestras municiones defensivas aparentemente han caído a un nivel críticamente bajo. Ahora, hay personas que dicen que esto, ya sabes, se debe a filtraciones y que no deberíamos estar hablando de ello. No hay nada secreto en esto. Absolutamente no. Quiero decir, hemos estado hablando de esto durante años, de hecho, desde que comenzó la guerra en Ucrania. Así es, y es un problema de la base industrial de defensa. Y cuando los iraníes empezaron a lanzar cientos, miles de drones, misiles y cohetes, nos obligó a gastar municiones defensivas valiosas y algo escasas para defender los cielos sobre Arabia Saudita, Bahrein, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y demás. Esto sigue, y eso ni siquiera incluye a los israelíes, no incluye nuestras bases y otros lugares como Jordania, y sin mencionar nuestros buques marítimos y barcos navales que han sido desplegados por toda la región. Tuvimos que gastar bastante. Y los iraníes, creo, empezaron a entender que tenían más que podían dispararnos de lo que nosotros teníamos para defendernos. Ahora los israelíes, creo, han hackeado un poco el sistema. Resulta que la cúpula de hierro puede funcionar tanto contra misiles balísticos como contra cohetes de corto alcance. Eso es una gran noticia, pero aún así no es como si hubiera un suministro interminable de estas cosas. Son armas sofisticadas que requieren muchísimo para ser construidas. Y estamos hablando de minerales de tierras raras y estamos hablando de, ya sabes, microchips y cosas que deben usarse. Y siempre van a escasear. La otra cosa que hicieron los iraníes, por supuesto, fue cerrar el estrecho de Hormuz. Y lo que eso hizo fue crear una crisis aquí en Estados Unidos. Hizo que el precio del petróleo se disparara y llevó a una escasez de petróleo en lugares que dependen mucho del estrecho de Hormuz. Aquí no tanto, ya que somos productores independientes de petróleo, pero los aliados de otros países sí se vieron afectados por esto. Y por supuesto, el petróleo es una mercancía, lo que significa que el precio está vinculado al dólar y va a ser el mismo sin importar a dónde vayas en el mundo. Así que pudieron hacer todo eso. Y luego, la combinación de esas dos cosas, poniendo mucha presión sobre Donald Trump antes de las elecciones de medio término. Y todos sabemos esto. Sabemos el cálculo que hace Donald Trump, ya sabes. O sea, él se considera a sí mismo el presidente de la prosperidad. No quiere ver que suba el precio del petróleo y quiere poder proteger al militar estadounidense. Lo atraparon. Creo que le han atado bastante las manos aquí. Y sí, están librando una guerra asimétrica. Ellos tienen la ventaja sobre nosotros, pero eso no significa que la tengan para siempre. Significa que en este momento ellos han contraatacado. Y es que si te metes al ring, te van a golpear en la cara. Nos han golpeado en la cara. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la estrategia que tenemos mientras nos adaptamos a lo que han hecho los iraníes? Vemos las formas en que han obtenido una ventaja. ¿Podemos adaptarnos rápidamente y quitarles esa ventaja para reafirmarnos nuevamente? Esta es la gran pregunta, y creo que mucho de esto depende de los altos mandos del Pentágono y en lo que están trabajando, las formas en que podríamos sorprender al régimen. Después de todo, seguimos siendo una superpotencia. Me gustaría vernos actuar como tal. Sí, bueno, ya veremos. Quiero decir, y obviamente hay mucho debate sobre Trump. Los leales a Trump dicen, ya sabes que no creas en las señales de que se está rindiendo o que esperes hasta después de las elecciones de medio término. ¿Eres optimista respecto a eso? O ya sabes, porque en varios momentos realmente parece que Witkoff, Kushner y Vance parecen haber ganado la delantera dentro de la administración. Creo que sí. Y ya sabes, parece que Marco Rubio está un poco aislado en este momento como el funcionario de alto rango más agresivo dentro de esta administración. Creo que sensato es en realidad una mejor palabra que agresivo, pero Tiendo a supongo que pensar eso que son lo servirá. mismo, pero ya sabes, Sí. sí. Pero yo, ya sabes, creo que el presidente necesita otra estrategia y puedo decirte que, ya sabes, sigue recurriendo a esta idea de un alto al fuego, algún tipo de acuerdo equitativo con la República Islámica que haría que todo volviera a estar bien en el estrecho de Hormuz y en la región. No creo que el régimen esté interesado en eso.
Creo que es una estrategia fallida. ¿Por qué lo estarían? Cierto. O sea, bueno, primero están enojados con nosotros por haber destruido su programa nuclear y eliminado a muchos de sus altos mandos y muchas de sus capacidades militares. O sea, acabamos de borrar más de un año de su PIB con esta guerra. Así que, por supuesto, tienen cuentas pendientes y puede que no quieran dejarnos salirnos con la nuestra tan fácilmente. Así que la idea de que sigamos dependiendo de una pausa en los combates negociada por Pakistán, Qatar o Arabia Saudita no tiene mucho sentido para mí. Ahora, si quieres decir que vamos a seguir participando en estos breves saltos al fuego para que el petróleo pueda transitar por el estrecho de Hormuz y lancemos menos interceptores de defensa, está bien, pero eso no es una estrategia a largo plazo. Es una estrategia táctica para un problema que aún necesita resolverse. Pero diré que el enfoque de J.D. Vance o Witkoff de simplemente aceptar lo que los sauditas o los pakistaníes nos den y aceptar la derrota en un memorando de entendimiento mal redactado y mal concebido, eso no tiene sentido para mí. Todavía necesitamos averiguar cómo recuperar nuestra posición en la región. Todavía tenemos un orden regional que necesitamos moldear. Si salimos ganando aquí en esta guerra, si podemos encontrar una manera de declarar la victoria, veo grandes cosas en el futuro. Quiero decir, creo que tendremos dominio energético en el Medio Oriente. Crearemos un nuevo corredor, lo que se conoce como el corredor IMEC, el corredor energético India-Medio Oriente que conectaría la India con el Golfo Pérsico a través de Israel hasta Grecia y Chipre. Hay cosas enormemente positivas que podrían surgir de esto, además de que el régimen ya no podría desarrollar armas nucleares ni amenazar a todos sus vecinos a través de sus fuerzas proxy. Todas estas cosas son fundamentales para Estados Unidos y nuestra posición en el mundo. Y de nuevo, recurrir a documentos apresurados que intentarían solidificar un alto al fuego muy débil, que no es ventajoso para Estados Unidos, simplemente no es el camino a seguir. Vamos a tener que encontrar algo que atacar, ya sean los líderes principales, los activos militares más importantes, lo que sea, necesitamos asestar un golpe debilitante al régimen. La única manera de salir de esto es pasar por esto. Sí, estoy de acuerdo. Y la idea de que la derrota, aunque sea a corto plazo, sea una buena estrategia política para Trump y los republicanos para ganar en las elecciones de medio mandato es una locura. ¿Sabes? Creo que una guerra perdida es mucho más impopular que una guerra impopular que todavía sigue en curso. Ahora, hablemos un momento sobre el conflicto entre Líbano e Israel con Hezbollah, que los iraníes han intentado vincular a cualquier acuerdo sobre el estrecho de Hormuz o el tema nuclear. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que el gobierno de Líbano realmente pueda deshacerse o desarmar al grupo proxy iraní, incluso con la presión constante de Israel, o estamos condenados a ver este drama repetirse indefinidamente? Sabes, yo soy un poco más optimista sobre este proceso político actual. Y tengo que decir, lo digo con cierta reticencia porque ya hemos visto esta película antes, ¿verdad? Y sabemos cómo termina, ya sabes. O sea, se siente un poco como la clásica escena de Lucy quitándole el balón a Charlie Brown. Nosotros, ya sabes, nos apoyamos en las Fuerzas Armadas libanesas, nos apoyamos en la comunidad internacional para tratar de resolver esto. Pienso en la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Se suponía que iba a hacer lo que resolviera esto, y nunca lo hizo, desde las iteraciones anteriores de esta misma guerra que ha estado ocurriendo desde los años 70 en Líbano. Pero diré que lo que es diferente aquí son las circunstancias. Ya sabes, la operación de los buscapersonas de 2025 o 2024, más bien, que mató a tantos de esos comandantes principales, seguida por las operaciones de walkie-talkie que mataron a muchos más, seguida por la liquidación de Hassan Nasrallah, el histórico líder de Hezbollah, y luego la erosión de las capacidades militares de Hezbollah con el tiempo, gracias a un acuerdo negociado por Estados Unidos entre Líbano e Israel. Los israelíes continuaron identificando objetivos de Hezbollah. Preguntaron básicamente si las Fuerzas Armadas libanesas estaban dispuestas a intervenir. Las Fuerzas Armadas libanesas se negaron constantemente, pero luego cedieron a Israel el derecho de neutralizar objetivos de Hezbollah de manera coordinada. En otras palabras, lo que pasó con el tiempo fue que parecía que los libaneses les estaban pidiendo ataques aéreos a los israelíes. Y entonces, cuando hablas con funcionarios israelíes ahora, como estoy seguro que lo haces, escuchas que las capacidades de Hezbollah se han reducido en algo así como un 75%, y eso no es insignificante porque cuando comenzó esta guerra,
Recuerdo que probablemente fue lo que más me quitaba el sueño después del 7 de octubre. No era Hamás, no era ninguno de los otros grupos proxy. Siempre escuchamos que Hezbollah tenía las capacidades y la fuerza militar. Se pensaba que eran simplemente invencibles, que este enorme, ya sabes, recurso de disuasión que Irán mantenía pendiendo sobre la cabeza de Israel. Es exactamente correcto. O sea, siempre escuché que tenían el equivalente militar de un ejército europeo de tamaño mediano. Así que imagina a los israelíes teniendo que ir a la guerra contra la República Checa o algún otro ejército avanzado similar. Esto era más o menos de lo que la gente advertía, y resultó que los israelíes, a través del desgaste, fueron capaces de destruir el 75% de sus capacidades. Así que ahora tienes este proceso político donde el presidente de Líbano está pidiendo el desarme de Hezbollah. Cuenta con el apoyo de Estados Unidos, pero también los italianos, los franceses y los británicos apoyan esto, cada uno a su manera. La gente de Líbano está cada vez más convencida de que estas guerras no hacen más que traer desastre al país. Y hay una sensación de que la situación está cambiando de alguna manera, especialmente porque la República Islámica, el patrocinador de Hezbollah, sigue perdiendo poder en esta guerra con Estados Unidos. Así que todo parece más sólido que nunca. Pero mira, creo que lo único que todos debemos reconocer aquí es que las Fuerzas Armadas libanesas se les está pidiendo en este momento que ocupen estas zonas piloto que los israelíes más o menos limpian, y luego se supone que las FAL deben intervenir y llenar ese vacío. Las FAL, bueno, son un chiste, o sea, de verdad lo son, no son serias. Líbano todavía no es realmente un país. No, ¿verdad? O sea, tienen una deuda de $200,000 millones, un ejército que no puede funcionar y una división sectaria que sigue desgarrando la política de este país. Necesitan más estabilidad. Y no sé si la van a conseguir, pero diré algo y lo escuchas todo el tiempo, lo escuchas en Estados Unidos, lo escuchas de los libaneses, lo escuchas de los israelíes. Esta es una oportunidad generacional. Nunca hemos visto a Hezbollah tan débil y nunca hemos visto una oportunidad de redibujar el mapa de Medio Oriente como potencialmente podemos hacerlo ahora mismo, con un Hamás debilitado, un Irán debilitado, un régimen sirio que ha sido derrocado. En otras palabras, toda la estructura de Medio Oriente que Irán había construido se está desmoronando rápidamente, y eso le da a Israel, a Estados Unidos y quizás a un puñado de países moderados en Medio Oriente una oportunidad para arreglar las cosas. No quiere decir que todo será perfecto, pero se podría crear potencialmente un sistema mejor que el que teníamos. Sí, ahora hablemos de Gaza. El anuncio de Trump la semana pasada sobre continuar con sus esfuerzos más amplios para desarmar a Hamás en Gaza, que está vinculado a la retirada israelí de las partes de la franja que controla. No creo que la pregunta más importante sobre eso sea si esto va a funcionar, ya que dudo seriamente que alguien realmente lo piense. La fuerza internacional contemplada para su implementación puede o va a obligar a Hamás a desarmarse, ya que sabemos que no puede ni lo hará, y que solo Israel puede hacer eso. Así que la pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está haciendo como que esto puede suceder y obteniendo la, ya sabes, renuente aquiescencia de Israel? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí? Sí, es una pregunta interesante. Creo que, ya sabes, de nuevo, observar la manera en que Hamás ha ido retrocediendo de forma sostenida es un contexto importante aquí. Hubo un tiempo, obviamente, alrededor del 7 de octubre y los meses, de hecho quiero decir el primer año y medio después, Hamás mantenía el control de toda la franja de Gaza, incluso mientras los israelíes estaban luchando. Quiero decir, ellos luchaban y luego se retiraban, y después Hamás retomaba el territorio. Y simplemente se sentía como si estuvieras tratando de secar un piso que se había inundado. Simplemente no había manera de secarlo todo. Pero en algún momento, la situación empezó a cambiar, y escuchaste a los israelíes declarar que existía lo que llamaban la zona amarilla y que al principio controlaban algo así como el 30% de la franja de Gaza, luego los israelíes controlaban el 40%, hoy controlan casi el 70% de la franja de Gaza. Eso significa que Hamás está acorralado en un pequeño enclave que colinda con el Mediterráneo, ¿verdad? Así que literalmente están arrinconados contra el mar, controlando el 30% de la franja de Gaza. Los israelíes han cambiado el rumbo de esta guerra. Ahora, no sé qué pasaría si los israelíes decidieran retirarse mañana. Pero Hamás sigue atrincherado muy profundamente en ese 30%. Oh, sí, lo están y están reclutando. Y cuando digo atrincherados, no es una metáfora. Hablamos de un sistema de túneles tienes dos que niveles todavía diferentes. existe.
de estructuras militares, una bajo tierra y otra sobre la superficie, y están tratando de prepararse para otra ronda de guerra con Israel, usando municiones israelíes sin explotar e intentando adaptarlas para convertirlas en misiles y cohetes que puedan intentar disparar contra Israel. Pero los israelíes siguen enfrentándolos de manera regular, y ya sabes, puedes ver que ninguno de los líderes principales de Hamas tiene mucho tiempo en este mundo. Es como ser el baterista de la banda de esa película Spinal Tap, ¿verdad? Si eres el baterista de Spinal Tap, no vas a vivir mucho tiempo. Es lo mismo si eres un líder principal de Hamas, no tienes mucho tiempo en este mundo. Así que hay una sensación de que los israelíes todavía tienen esa ventaja. Y es en este contexto que el Board of Peace ha declarado: ahora les pedimos que se desarmen. Ahora, según la gente de la Junta de Paz, Hamas ha aceptado esto en principio. Según el propio Hamas y todos sus diferentes, ya sabes, sedes de su dirigencia, Turquía, Qatar, ya sabes, Irán, la propia Gaza, están rechazando esta misma idea de que estén dispuestos a rendirse. Pero déjame decirte, mientras los israelíes continúen, quiero decir, ellos no quitan el pie del acelerador. Creo que sí lo hay. Y hay mucha presión sobre ellos para que hagan exactamente eso. Correcto, y creo que ese es el punto. Los israelíes, si han aprendido algo durante esta guerra, es que no deben dejar de luchar, ¿verdad? Seguían recibiendo, los israelíes estaban siendo calumniados, ¿verdad? Por, ya sabes, todas esas conversaciones sobre genocidio, hambruna y crímenes de guerra. Y todo el objetivo de esto era obligar a los israelíes a dejar de luchar. Y no lo han hecho. Y como resultado de no detener la lucha y mantener ese hostigamiento tenaz contra Hamas día tras día, en realidad han arrinconado a Hamas en el 30% de la franja de Gaza. Hay una lección ahí. Así que no importa lo que pase desde la perspectiva israelí, y creo que eso es lo que el gobierno actual, yo creo que ya han llegado a esa conclusión. No hay salida más que seguir adelante, tienes que seguir presionando. Y esta, por cierto, es la lección para Trump e Irán. Es una lección para los israelíes en Líbano. Es la lección para los israelíes en Gaza también. Que estos enemigos deben ser derrotados, deben ser desgastados. Es cuestión de paciencia. Es cuestión de si puedes tener una visión a largo plazo de este conflicto y no dejarte influenciar por opiniones rápidas en redes sociales y podcasters que te calumnian. Esto se trata de hacer lo que está en tu interés nacional para derrotar a tus enemigos. Y eso, creo, esa es la lección para todos aquí. Puede que pronto sea la lección para los sauditas, que, según se dice, tal vez tengan que empezar a enfrentarse con los hutíes en Yemen. Lo mismo, ¿verdad? Es decir, ellos cedieron a esto cuando tuvieron que detener la guerra con los hutíes porque Estados Unidos retiró su apoyo. Podrías argumentar, por cierto, que los israelíes repetidamente a lo largo del tiempo tuvieron que dejar de luchar, ya fuera contra Hamas o Hezbollah, debido a la presión internacional y la presión de los medios. Esas son las cosas que de alguna manera tienes que dejar de lado hoy en día, o si no, nunca terminarás una guerra. Correcto. Ahora, al observar la región, uno de los actores principales que parece, al menos aparentemente, haberse ganado la confianza de Trump es el presidente turco Erdogan, quien parece haber persuadido al presidente en algún momento de no reanudar la guerra. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y la influencia turca en la política estadounidense es una fuerza destructiva que debe ser resistida? ¿O Turquía sigue siendo tan estratégicamente importante como miembro de la OTAN para Estados Unidos que Trump tiene razón en apoyar a Ankara? Mira, te lo diré, Jonathan, escucho a la gente decirme todo el tiempo que los turcos son demasiado importantes para caer, que no podemos, ya sabes, no podemos alejarlos, no podemos trabajar en su contra. Yo lo veo de otra manera. Hubo una vez en que la República de Turquía era un aliado firme de Estados Unidos, una democracia, una que generalmente compartía Democracia secular. una democracia secular. Generalmente compartían nuestra visión del mundo. No quiero decir que fuera una alineación perfecta, pero rara vez lo es entre aliados. Pero alrededor de 2010-2011 realmente comenzamos a ver un giro por parte del gobierno de Erdogan. Ahora, solo hay que señalar aquí que Erdogan ha estado en el poder desde, 2002. Así que este tipo ya es un dictador en este punto, un dictador de por vida en Turquía. Así que la democracia ha sido destruida. Él ha desmantelado completamente los medios de comunicación, el poder judicial, el ejército, lo que sea, todas las instituciones clave que alguna vez hicieron de Turquía una democracia, ya no lo son. Y además de eso, los turcos han sido patrocinadores clave de Hamas, padrinos de Hamas.
Todos los intereses comerciales de Hamás pasan por Estambul. Esto no lo he identificado yo ni FDD, sino el New York Times, ya sabes, en un informe que salió poco después de la guerra del 7 de octubre. Han sido patrocinadores de los talibanes, Al-Qaeda, ISIS. Estuvieron lavando $20,000 millones para la República Islámica de Irán entre 2012 y 2015. En otras palabras, cuando ves la región en este momento, puedes notar la mano de los turcos en muchos lugares problemáticos. Si no fueran un aliado de la OTAN, creo que también podrías llamarlos fácilmente un estado patrocinador del terrorismo. Creo que cumplen con los criterios para Sí, eso la OTAN, incluso. sin importar eso. Exactamente, quiero decir, nunca he visto algo así antes, donde puedes estar en la OTAN por un lado, pero también, ya sabes, calificar como un estado patrocinador del terrorismo por el otro. Qatar probablemente sea el único otro país que podrías decir que encaja en esta descripción. Por supuesto, Qatar no pertenece a la OTAN, son aliados principales fuera de la OTAN, pero de cualquier manera te das una idea de lo que está pasando aquí. De alguna manera, estos tipos pueden ser tanto el incendiario como el bombero, en realidad tanto los cataríes como los turcos, y resulta que son aliados muy cercanos en su búsqueda de un Medio Oriente impulsado por la hermandad musulmana. Tienen una visión islamista del mundo que les gustaría imponer. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todavía tienen eco dentro de la administración de Trump? Y aquí está. Esa es mi pregunta. Sí, simplemente no puedo explicarlo de otra manera más que decir que sí, los turcos tienen el segundo ejército más grande de la OTAN. Y sí, ellos, ya sabes, siguen tratando con Estados Unidos en una serie de asuntos que podríamos llamar de interés mutuo, pero no son de fiar. No son un aliado útil, no si están avivando las llamas de esta guerra y empeorándola. O sea, quiero decir, apenas el otro día hubo funcionarios de Hamás que fueron a Ankara y se reunieron con altos funcionarios turcos, y esto no fue porque los turcos intentaran convencer a Hamás de rendirse. Esto era sobre, oye, ¿cuál es su plan para retomar la franja de Gaza y cómo socavamos a los israelíes? ¿Cómo socavamos la estructura de alianzas liderada por Estados Unidos en Medio Oriente? De esto es de lo que están hablando aquí. Y aún así, Donald Trump todavía se toma el tiempo de concederle a Erdogan el honor de hablar con él. Por cierto, eso es aún más interesante porque Erdogan apenas puede hablar inglés. Estoy bastante seguro de que no puede juntar 5 o 6 palabras en inglés sin ayuda, así que no sé cómo es esa relación. Y sí, ha logrado ser en varios momentos el mejor amigo de varios presidentes estadounidenses. Obama pasó por una etapa en la que era muy cercano a Erdogan, eso era un poco más comprensible. Sí, pero luego todo se vino abajo con las protestas del Parque Gezi en 2016. Sabes, Erdogan en realidad dejó claro el matón que es, reprimiendo a manifestantes pacíficos. Y Obama básicamente se rindió y dijo, ya no voy a hacer esto. Este es un tipo con el que ya no puedo trabajar. Me pregunto, ¿cuándo llegará Trump a ese punto de quiebre? Y tengo que decirte, lo que más me molesta en este momento es que el embajador de Estados Unidos en Turquía, Tom Barak, parece ser el tipo que solo está impulsando la agenda turca. Y lo hace, creo, a menudo a costa de los intereses estadounidenses. Y Trump parece estar de acuerdo con eso por ahora, ¿sabes? Hay muchas cosas que han salido bien con la política exterior de Trump en Medio Oriente, y ha habido algunas cosas que han sido un poco dudosas. Esta puede ser la más dudosa de todas esas políticas. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la agenda de nuestro embajador? ¿Por qué? ¿Sabes? ¿Qué le pasa a él? ¿Y sabes, cuál es realmente el trato? ¿Sabes? Porque este presidente es un presidente transaccional, y eso no necesariamente es una mala palabra, es un mundo transaccional. Pero ¿cuál es el poder de negociación de Turquía con Estados Unidos que les permite hacer esto, aparte de, ya sabes, que son miembros de la OTAN? Pero este no es un presidente al que le importe mucho la OTAN. Y de hecho, yo diría que la presencia de Turquía en la OTAN es un buen argumento en contra de la OTAN. Yo diría eso. O sea, con todo lo que hemos hablado sobre cómo nuestros aliados europeos no están gastando lo suficiente, tengo que decirte, la participación de Turquía en la OTAN es probablemente el mayor problema dentro de la alianza. Es un anacronismo. Tenía sentido durante la Guerra Fría. Ahora no tiene sentido. Es cierto. Y por cierto, quiero decir, aunque los turcos han sido de ayuda para los ucranianos, también han estado lavando fondos para los oligarcas rusos. O sea, de nuevo, son incendiarios y bomberos al mismo tiempo, y aún así estamos de acuerdo con esto. Y mira, probablemente lo más atroz que hemos visto salir de Turquía fue su adquisición hace varios años del sistema S-400. Este es el sistema de defensa fabricado por Rusia.
Esto hizo que Turquía estuviera en nuestra lista de países a los que se les prohibió acceder al F-35. Los bloqueamos del programa F-35 por esto. Todavía no se han deshecho de dicho sistema ruso S-400. Y aún así, de alguna manera, la administración de Trump está hablando de permitirles volver al club. Nada de esto tiene sentido para mí. Y sí creo que tienes razón. ¿Cuál es el trato? No lo sé. Pero parece que Tom Barrack sí lo sabe. Y sí creo que este es el tipo de cosas sobre las que los miembros del Congreso probablemente harían bien en indagar. Si hay alguien que pueda ponerle un alto al Poder Ejecutivo y a Tom Barrack, sería el Congreso. Sí creo que hay miembros del Congreso a los que les importa mucho esto. Pienso en los senadores Risch, Langford y Cotton. Quiero decir, creo que hay un grupo central de personas que ya han alzado la voz sobre la posibilidad de que el F-35 vaya a Turquía, readmitiéndolos en el club. Estos senadores deberían estar haciendo más preguntas y realmente espero que lo hagan. Sí. Ahora, hablando de Turquía y Qatar, ¿cómo están influyendo en los próximos pasos en Siria? Ya lo mencionaste el colapso del régimen de Assad y su reemplazo. ¿Cómo ves al nuevo régimen islamista allí que ganó la guerra civil y que Trump parece considerar como un posible socio de Occidente? ¿Eso es una locura o solo está intentando, ya sabes, es solo un globo sonda? Mira, es una locura y es un globo sonda. Y supongo se podría decir que es un riesgo que vale la pena correr. La inestabilidad en Siria era un lastre para toda la región y era una amenaza para Europa en términos de migración. Era una amenaza para los israelíes en cuanto a, ya sabes, la actividad yihadista respaldada por Irán. La inestabilidad podías sentir cómo reverberaba en toda la región y entonces incluso cuando la región se recuperaba de la primavera árabe, todavía veías las secuelas en lugares como Libia, que está más lejos de donde están nuestros intereses principales. Y luego en lugares como Siria y Yemen, donde tal vez está un poco más cerca de casa. Sabes, recuerdo cuando los sirios pasaron por la ciudad poco después de que Assad cayó, ellos estaban pidiendo un levantamiento total de las sanciones. Y, ya sabes, tuvimos conversaciones con ellos y preguntaban si en FDD apoyaríamos algo así. Y mi respuesta fue absolutamente no, que necesitábamos ver qué iba a salir de este ex líder de Al-Qaeda, ¿verdad? Muhammad al-Jolani, que ahora se hace llamar Ahmed al-Shara. Pero este era un tipo en el que no se podía confiar. Este es un hombre que tenía sangre en las manos, claramente, durante años, un socio no solo de Al-Qaeda, sino también del Estado Islámico. Muy problemático, ¿verdad? Ahora, él dice que es un pragmático, pero déjame decir que los turcos, de quienes acabamos de hablar, y que son patrocinadores de grupos yihadistas en todo el Medio Oriente, son los principales patrocinadores del régimen sirio. Ellos efectivamente poseen y controlan el régimen sirio. Y lo que hace eso aún más preocupante para mí es que estamos viendo un enorme fortalecimiento del ejército sirio. Y hablando con amigos en Israel, me han dicho muy claramente que el ejército sirio es ahora el ejército que más rápido crece en el mundo, gracias a Turquía y Rusia. Si me dices que eso augura estabilidad, te digo que estás loco, ¿no? Correcto. Podría ser que este ejército solo esté ahí para protegerse de actores malignos en una región peligrosa. En un país donde la guerra civil todavía, ya sabes, terminó, pero en realidad no ha terminado. No está completamente resuelto. No lo está, ¿sabes? O sea, la consolidación del poder legítimo en todo el país, aún creo que está por decidirse. Y además de eso, el ejército mismo está compuesto por ex-yihadistas. Tienes que recordar, esto fue durante la guerra civil. Las facciones de Yolani eran yihadistas. Y ahora tienes un ejército yihadista supervisando una acumulación masiva de plataformas occidentales producidas por los turcos, quienes a su vez tienen una industria de defensa multimillonaria y están ganando mucho con esto. Así que hay mucho de qué preocuparse en este momento de lo que está surgiendo en la nueva Siria. Hay, yo diría, probablemente otra cosa mientras hablamos de los turcos y su posible aumento de poder. Así que tienen esta influencia sobre Siria. También quiero decir, tienen influencia en Gaza por sus conexiones con Hamas.
Tienen una base en Qatar que es significativa. Están luchando contra los kurdos en el norte de Irak de manera intermitente, así que tienen presencia ahí. Tienen compañías militares privadas formando milicias en el Cuerno de África. Tienen una influencia significativa en Libia y tienen F-16 desplegados en el norte ocupado de Chipre y tienen buques navales que están hostigando a los griegos en Chipre. Todo esto ocurre en el Mediterráneo Oriental. Esta es una presencia considerable. Y esa presencia se hace aún mayor en este momento por una nueva estructura de alianza que está en proceso. Es algo a lo que hay que prestar atención. En el Medio Oriente lo llaman STEP, STEP, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Pakistán. Esta es una respuesta sunita al corredor energético India-Medio Oriente. En otras palabras, eso se suponía que iba a ser, o todavía puede ser, ya sabes, India, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Grecia y Chipre. Todos estos son aliados estadounidenses que están algo desvinculados de las batallas sectarias del Medio Oriente. La alianza STEP, esta alianza de Turquía con Egipto y Pakistán, fuertemente influenciada por los sunitas, ideológica, con la intención de alguna manera conquistar la región de nuevo. Y estamos observando esto muy cuidadosamente en este momento. Si STEP tiene éxito, creo que sería un gran retroceso respecto al orden regional liderado por Estados Unidos. Y realmente sería ese vacío dejado por la República Islámica, sería ocupado por los actores equivocados. Así que es algo a lo que hay que prestar atención y no creo que esté en el radar de nadie porque realmente, ya sabes, nuestra cobertura de noticias es total. ¿Qué sigue con Irán? Yo estoy pensando 2 o 3 pasos más allá de eso y veo algunas cosas bastante peligrosas. Bueno, eso me lleva a preguntarte sobre otro país clave en Medio Oriente, uno que conoces bien, y ese es Egipto. A veces parecía ser un socio de Israel contra fuerzas islamistas como Hamás y sus aliados de la Hermandad Musulmana, que como sabes, el régimen de Sisi considera enemigos mortales. Pero ¿pueden Estados Unidos o Israel realmente contar con el Cairo en el futuro? No. Quiero decir, creo que la respuesta es sencilla. Absolutamente no. Al menos no en su forma actual. Quiero decir, hubo un tiempo, creo, en el que veíamos a Abdel Fattah el-Sisi, el presidente de Egipto, como este firme opositor a la hermandad musulmana, una figura antiislamista que estaba completamente alineada con el primer gobierno de Trump. ¿Verdad? Puedes recordar esa famosa foto de Sisi, MBS y Trump sosteniendo ese orbe dorado en Arabia Saudita, y había esta sensación de que estaban luchando contra los islamistas, estaban luchando contra el radicalismo en la región y que estábamos en camino hacia la normalización. Bueno, sabes, desde el estallido de las guerras del 7 de octubre lo que realmente hemos visto es que los egipcios, en primer lugar, fueron en gran parte responsables de los túneles por los que entraron algunas de las peores armas a Gaza. Probablemente facilitaron el traslado de combatientes que iban y venían para recibir entrenamiento en lugares como Irán y Turquía para prepararse para la guerra. Por todos los informes escuchamos que tienen mucho más armamento en el Sinaí de lo necesario y que eso podría ser una amenaza potencial para los israelíes. Su retórica hacia Israel ha sido francamente desagradable. Ahora están entrenando con los turcos. De hecho, acaban de completar un ejercicio de entrenamiento militar con los turcos. Los turcos alguna vez fueron sus enemigos islamistas que apoyaban a la hermandad musulmana y ahora están colaborando juntos. Estos tipos son simplemente una gran incógnita. Ahora debo decir que no es fácil estar en el lugar del Cairo en este momento. El cierre del Mar Rojo como resultado de los ataques hutíes ha tenido un efecto absolutamente debilitante en el canal de Suez. Eso les ha afectado. Financieramente ha sido brutal y todavía, creo, están sufriendo por la falta de turismo. La gente ya no quiere ir a Egipto, la gente lo considera un caso perdido y el turismo solía representar una gran parte de su PIB. Pero no pueden averiguar en qué alianza están. ¿Están en STEP? ¿Están en los acuerdos de Camp David con Israel? ¿Siguen en una alianza con Estados Unidos? Parece que están trabajando con los rusos al mismo tiempo. Creo que están siendo tentados por los chinos. Mira, este es un país completamente desastroso económicamente, con un hombre al mando que creo que está buscando cualquier oportunidad en este momento, tratando de averiguar cómo sacar a Egipto del hoyo y volver a encarrilarlo.
No estoy seguro de que él sea la persona adecuada para hacer esto. Se ve un poco como, ya sabes, parece peligroso en este momento. Y me da miedo que los egipcios puedan ser influenciados para unirse al grupo de estos sunitas radicales de los que hablamos, o simplemente hacia una postura no alineada donde ya no sean aliados confiables para Estados Unidos y mucho menos para Israel. Bien, ahora a continuación hablemos de otro, y quizás el jugador clave, Arabia Saudita. La administración ha aceptado un acuerdo para darles el inicio de un programa nuclear, que luego el presidente retiró al vincularlo con su adhesión a los acuerdos de Abraham. ¿Qué está pasando realmente ahora entre Washington y Riad? Personalmente, soy escéptico. Siempre he sido escéptico de que los sauditas alguna vez reconozcan formalmente a Israel, incluso en el apogeo del romance entre Israel y los sauditas, ya sabes, en privado. ¿Crees que hay alguna circunstancia bajo la cual eso realmente podría suceder? ¿Que normalicen relaciones con Israel como parte de un soborno o en alguna otra circunstancia? ¿O realmente todo esto depende de si la amenaza iraní está contenida? Bueno, creo que ganar esta guerra ayudaría mucho a que los sauditas lleguen a donde necesitan estar. Nada los convencerá más de la importancia de una alianza con Estados Unidos y los israelíes que una victoria de Estados Unidos y los israelíes, derrotando a la República Islámica y eliminando una amenaza con la que los sauditas han lidiado durante décadas. Sí, pero ¿puedo intervenir? ¿No sería asumir que la amenaza iraní finalmente podría eliminarse? ¿No eliminaría eso también uno de sus incentivos para dar, ya sabes, para dar ese último paso con Israel? Sí, o sea, creo que es un punto válido y creo que eso plantea la pregunta de qué traería la normalización a Arabia Saudita, porque lo que han estado intentando es dejar de depender del petróleo. Tienen lo que llaman Visión 2030, y esto es un intento de convertirse más en una economía del conocimiento y de tener una población más productiva. No les ha ido bien. Pero la adquisición de tecnología inteligente de un país como Israel podría ayudar a impulsar parte de esto, ¿no? Sabes, la llegada de la inteligencia artificial y ya sabes el uso de tecnología que puede ser desarrollada por países aliados para llevar a Arabia Saudita al siglo XXI es importante. Solo quiero señalar, he estado en Arabia Saudita, no sé, tal vez 6 o 7 veces en los últimos 10 años. Ha sido fascinante ver los cambios que están ocurriendo ahí. Este es un país que se está modernizando. No importa lo que quieras decir sobre sus aspiraciones políticas o la dirección en la que se dirige, ha entrado de lleno en este siglo. Y eso no fue una tarea fácil. Este es un proyecto de Mohammed bin Salman, ya sabes que ha estado en marcha desde 2017. Creo que Mohammed bin Salman se ha estancado un poco en cuanto a la modernización del país en los últimos años. La visión 2030 para algunos de estos megaproyectos definitivamente ha flaqueado, no hay duda de eso. Pero la normalización, quiero decir, es interesante. He visto israelíes en Arabia Saudita, ciudadanos con doble nacionalidad, así que tienen 2 pasaportes, entran con un pasaporte diferente y son bienvenidos. Y ya sabes, como siempre les digo a todos, la normalización es un proceso, no es un evento. Y creo que estamos esperando el evento, estamos esperando el apretón de manos en la Casa Blanca. El proceso ya lleva mucho tiempo en marcha, ya se están tomando de la mano debajo de la mesa, es solo cuestión de si lo van a hacer públicamente o no. Así que realmente no lo veo como algo binario, yo veo que ya están en ese camino. Y creo que entienden los beneficios. Ahora, hay un detalle. Ya mencioné IMEC y mencioné STEP. Los sauditas están en el punto donde convergen ambos. En otras palabras, si los sauditas se unen a IMEC, creo que el orden regional liderado por Estados Unidos quedará consolidado. La participación de los sauditas en esto será crucial. Ellos tienen los recursos, ellos tienen la energía y serían la fuerza pro-estadounidense que de alguna manera uniría a otros estados árabes que podrían potencialmente normalizar relaciones con Israel y realmente podrías ver el florecimiento de la región. Y luego también está STEP, ¿verdad? Esta alianza que mencioné con Turquía, Egipto y Pakistán. La gente ya incluye a Arabia Saudita en ella. Ellos son la S en STEP. Y ellos creo que probablemente, quiero decir, están tentados por esta estructura de alianza. Creo que probablemente entienden que unirse a ella probablemente no sería del todo lo más conveniente para ellos. Y puedes ver que Estados Unidos y Grecia, por ejemplo, están cortejando activamente a los sauditas. Están tratando de atraerlos de nuevo a IMEC.
Los griegos, como habrás visto, acaban de derribar un montón de misiles balísticos en los cielos de Arabia Saudita hace apenas un par de días. También está la oferta de asistencia nuclear civil de Estados Unidos. Eso también es parte de esto. Hay un esfuerzo activo para convencer a los sauditas de que tomen partido y los integren a esta alianza. Puedo ver que la presión está aumentando para que se unan. Todavía parece que están indecisos y espero que tomen una decisión pronto. Sí, de hecho, obviamente los factores económicos y políticos juegan un papel enorme en esto, pero en el núcleo del régimen saudita están sus lazos con una corriente particular del Islam. Así fue como llegaron al poder hace más de un siglo, y ya sabes, su estatus como los guardianes de los lugares sagrados del Islam. ¿No es eso al final un factor importante que va a frenar, ya sabes, que se unan a IMEC y los ponga en esa otra alianza? Y también es un obstáculo para, ya sabes, tener una relación abierta y oficial con Israel. Bueno, o sea, es una pregunta interesante la que planteas porque MBS ha dejado de lado a muchos de los wahabíes. Sabes, muchos de los clérigos y lo que se conocía como los mutawa, la policía religiosa, todos han sido marginados en la Arabia Saudita moderna. Los últimos 10 años no han favorecido a los extremistas en ese país. Y, sabes, ahora mismo, de hecho, tengo que decir, o sea, sí, la guerra israelí y las imágenes que aparecen en la televisión sobre, ya sabes, el sufrimiento en Gaza, creo que eso sí tiene cierta influencia en la forma en que el saudita promedio podría pensar sobre todo esto. Pero cuando hablamos del saudita promedio, ¿estamos hablando de la gran familia? ¿Sabes? Porque el régimen también es como un negocio familiar. Sí, lo son. ¿O estamos hablando de, ya sabes, el saudita de a pie? Bueno, creo que es Muhammad, Sí, pero sí, exactamente sí. correcto. Pero ya sabes lo que pienso, creo que todos necesitamos entender algo aquí, y es que esto es una dictadura y realmente no les importa lo que Mohammed o el saudita de a pie tengan que decir, ¿verdad? Ellos son así, es como, oye, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a hacer. Así que realmente no creo que se trate de la opinión pública. Si me preguntas ahora mismo, creo que uno de los mayores desafíos que tienen los sauditas, tienen una alianza realmente complicada con los Emiratos Árabes Unidos. Y quizá hayas escuchado que los Emiratos Árabes Unidos y los sauditas han estado en desacuerdo durante el último año más o menos. Hay una división. El hecho es que MBS y MBZ, el líder de los Emiratos Árabes Unidos, en algún momento tuvieron una relación muy fraternal como de hermanos o primos o como quieras llamarlo, pero era una relación cercana. Ahora se ven a sí mismos como competidores entre ellos. Y así, si los emiratíes están en los acuerdos de Abraham con Israel, los sauditas quizá no quieran ir por ese camino. Y si los emiratíes forman parte de IMEC, bueno, entonces los sauditas quizá tampoco quieran ir por ese camino. Hay un afán de diferenciarse, quieren trazar su propio camino. Y, de nuevo, se ven a sí mismos como potencias sunitas. Y que tal vez Pakistán, que les proporciona el paraguas nuclear, y Turquía, que tiene, ya sabes, el segundo ejército más grande de la OTAN, que este podría ser el paraguas con el que Arabia Saudita se sentiría más cómoda, dada su identidad cambiante en la región. Sigo pensando que están mejor bajo el paraguas estadounidense. Creo que nuestros sistemas de armas van a ser muchísimo mejores que cualquiera que puedan proporcionar los pakistaníes o los turcos. Y tengo que decirte, todos los demás países, estos 3 países en STEP, son un caso perdido. Quiero decir, los turcos económicamente son un desastre y su gobierno se está desmoronando, ¿verdad? En este momento es un gobierno de un solo hombre. Tienes a Egipto, este país increíblemente populista que en este momento está sumido en la pobreza, y tienes a los pakistaníes que de alguna manera salieron de debajo de una piedra después de años de aislamiento y tienen cierta influencia con la administración de Trump. Pero ellos, o sea, en ¿Y cuanto un a arma precisión, nuclear? con un arma nuclear, pero básicamente les pertenecen a los chinos. O sea, la cantidad de deuda que tienen con los chinos es asombrosa, así que no creo que ninguno de estos países vaya a servirle a Arabia Saudita tan bien como ellos esperan. Pero aún así, siguen coqueteando con esta estructura de alianza porque no se sienten completamente cómodos acercándose a Estados Unidos, Israel, la normalización, Occidente y Europa. Simplemente no es donde normalmente se desenvuelven.
Y los estamos viendo, ya sabes, sopesar sus opciones en tiempo real. Y al mismo tiempo también están tratando de evitar una guerra más desastrosa, pidiéndole a Donald Trump que no ataque a Irán. Quiero decir, realmente se sienten como adolescentes tratando de encontrarse a sí mismos en este momento. Sí, Ellos no saben lo que quieren. sí. Claramente. Ahora, por último, quiero preguntar sobre el futuro de la alianza entre las dos grandes democracias de Estados Unidos e Israel. El Partido Demócrata parece estar en un camino en el que se están convirtiendo en el partido anti-israelí, mientras que el Partido Republicano sigue siendo abrumadoramente pro-Israel. Pero si va a ser liderado por el vicepresidente Vance en 2028, eso también podría cambiar. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro de esto? Ya sabes, como el jefe de, ya sabes. Como alguien en la Fundación para la Defensa de las Democracias, ¿eres optimista o pesimista sobre la alianza de estas dos democracias? Mira, quiero decir, siempre soy optimista sobre Estados Unidos y siempre soy optimista sobre Israel. No necesariamente soy optimista en este momento sobre nuestra capacidad de entendernos mutuamente, dado el liderazgo político que vemos actualmente en ambos países. Quiero decir, creo que hemos llegado a un punto de crisis que necesitamos reconocer aquí. La primera es que ciertamente tenemos una crisis dentro del Partido Demócrata, la DSA, el grupo conocido como The Squad. Estos son radicales. Estas son personas que no velan por los intereses de Estados Unidos y creo que están tratando de deshacer nuestra forma de vida y ciertamente están tratando de deshacer alianzas como la que tenemos con Israel. Está el ala de Tucker Carlson del Partido Republicano que yo diría que no es menos radical ni menos preocupante y no sé exactamente a cuánta parte del Partido Republicano representa. Sí, bueno, la diferencia, ya sabes, la diferencia es, y yo he leído mucho sobre ambas amenazas, como sabes, a veces yendo de un lado a otro en días alternos. Pero la verdad es, sabes, el ala de Tucker Carlson del Partido Republicano no ha ganado ninguna elección, mientras que los, ya sabes, los demócratas radicales las están ganando por todos lados. Quiero decir, estamos hablando el día antes de las primarias del Senado en Michigan, donde podrían tener una verdadera victoria significativa. Tucker, ya sabes, Tucker, la única prueba del ala de Tucker en el partido resultó, ya sabes, en la derrota de Thomas Massie. Así que ahí hay una diferencia. Sí, creo que lo único que diría es que aún no han ganado. Sí, eso es justo, ciertamente lo Ciertamente lo harán, harán. eso es justo. Israel tiene un liderazgo que, bueno, ha estado presente durante mucho tiempo, ha estado presente, ya sabes, por 2 décadas. Y sí creo que en algún momento probablemente más, 3 veces. Sí, sí. Y entonces, ya sabes, tienes una especie de fatiga y una situación en ambos países donde hay más confusión y no mucha claridad, pero estamos trabajando en ello y tengo fe en el futuro. Bien, bueno, esa es una buena nota para terminar. Jonathan, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo pueden nuestros espectadores y oyentes seguir tu trabajo y aprender sobre FDD? Pueden ir a fdd.org o a FDD y pueden encontrarnos, ya saben, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en todas esas plataformas. Pueden seguirme en X como JJ Schanzer o como Jonathan.Schanzer en Instagram y agradecemos mucho que nos vean. Bueno, gracias. También queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días en la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en cualquiera de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campanita para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice.ktns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Y nos vemos de nuevo la próxima semana.